Cada vez son más los médicos que se preocupan por no ser demandados por falta de atención adecuada o bien por negligencia médica. De ahí que pidan una serie de estudios de laboratorio y gabinete que muchas veces no son necesarios para establecer el diagnóstico. Bueno, y para hablar acerca de la medicina defensiva, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna al maestro Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien es especialista en Derecho Jurídico Sanitario. Licenciado, hola, bienvenido. Muchísimas Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Eugenio Alejandro Torres, médico forense y especialista igualmente en Derecho Sanitario. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. ¿Y de qué se trata la medicina defensiva? Sí, de origen es muy importante resaltar, todos nos equivocamos, pero en estos temas está la vida, la salud de un ser humano. Eso complica mucho la situación. Ahora bien, la medicina defensiva ha sido la respuesta del grupo médico, del grupo de prestación de servicios de salud, que sin ponerse de acuerdo empiezan a responder, a decir, a la judicialización. Es decir, la reclamación de eventos adversos vía penal o civil crea una catarsis en el médico, ya sea por experiencia propia o porque ha tenido tal vez un amigo o compañero que le ha ocurrido. Es decir, sabemos que en nuestro país el proceso de juzgamiento es muy complicado. Esa catarsis genera que ahora el médico, el que practica medicina defensiva, el que los índices son ahora ya muy elevados, ve al paciente no como alguien que le va a pedir sus servicios, que lo quiere sanar, sino lo ve como un problema potencial. Entonces se ejercen desde dos vías. Una, es totalmente complaciente con el paciente, es decir, llega el paciente, le exige una ultrasonografía, una resonancia magnética, y él se la da, aunque no le haga falta. Y ahí tenemos la cola tremenda en los servicios para poder hacer una ultrasonografía, una resonancia, etc. O, de otra manera, evita totalmente el proceso. Es decir, toda la cabeza pasa a neurología, ¿no? Evita, ¿no?, la atención de ese paciente, y eso dificulta y engrosa mucho los sistemas, ¿no?, porque modifica la conducta originaria del médico. Nosotros ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM con nuestros alumnos los vemos cómo es de origen el interés del médico por querer sanar. A veces los veo y siento que quisieran ver un enfermo para ir a curarlo, ¿no? ¿Cómo cambia esa perspectiva dado el sistema? A ver a ese médico que tal vez en consulta externa y nos voltea a ver, ¿no? Te hace la receta, ¿no? Ese es el ejercicio de la medicina defensiva. Hay que comprender cómo y en qué condiciones trabaja el médico para que la gente no lleve todos los eventos adversos al problema jurídico, porque complica mucho el sistema. Inclusive hay personas que están afuera de los hospitales, ven a alguien llorando y le dicen, madrecita, ¿qué le pasa? No, murió, ay, ¿quién fue? No, pues el doctor Gómez. Ay, ese doctor es terrible, ¿eh? A mí también me pasó, véngase a mi oficina. Y es el abogado que está en ese proceso, perdón la expresión, de coyotaje, y complicando ese sistema, ¿no?, al médico. Sí, jugando, ¿no?, con los sentimientos. Con los sentimientos, en realidad eso es muy difícil, ¿no? Ahora, como médico, doctor, generalmente pues un galeno lo que tiene que hacer es una historia clínica, primero con un cuestionario, con una buena exploración física del paciente, tener una impresión diagnóstica con base en toda esta historia clínica y la exploración física, y de acuerdo con eso solicitar los estudios para confirmar lo que él piensa es el diagnóstico. ¿Es correcto? Así es. ¿Es lo que hacen hoy en día los médicos? Aquí la medicina defensiva vamos a definirla como la aplicación de tratamientos o procedimientos diagnósticos o terapéuticos innecesarios, cuyo único objetivo es que el médico tenga con qué defenderse ante una posible demanda. Ya el interés no es el paciente. Ahora, ¿puede ser esto válido? Está grave que no sea el interés del paciente, no, pero... eso es grave, y es antiético, y voy a decir por qué. Sí. Aquí la cuestión es que generalmente nosotros escuchamos en los hospitales, tómale unos exámenes de rutina. ¿Qué es la rutina? Lo que se hace sin pensar. Generalmente el médico está obligado a hacer su exploración física, establecer un diagnóstico de sospecha y sobre eso solicitar los estudios para corroborar o descartar esos diagnósticos. Pero no queda ahí nada más la medicina defensiva de hacer solicitudes extraordinarias que no necesita el paciente, sino que también se va a la prescripción de medicamentos innecesarios, a las interconsultas innecesarias. ¿Por qué? Porque yo como médico lo que pretendo es tener todos los documentos, todas las evidencias, a efecto de que si me llega una demanda, comprobar que todo lo cubrí, y eso no debe de ser. ¿Qué pasa con esto? Esto incrementa, como decía el abogado, los costos. Hay estudios, y la medicina defensiva aparece desde mediados de los 60, estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, Japón, Inglaterra,
donde el 93 al 95% de los médicos ejercen la medicina defensiva. El impacto económico de esto es un 20% del presupuesto de salud en estos países. En Estados Unidos se calcula 50 billones de dólares al año el costo de medicina defensiva. Si eso lo traspolamos a nuestro país y tomamos como base el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, estamos hablando que entre la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, más o menos son un poco más de 500,000 millones de pesos. El 20% estaríamos hablando de 100,000 millones de pesos aproximadamente, que se están gastando en medicina defensiva, pero este es un costo catastrófico, es un presupuesto, estos 100,000 millones que superan en mucho la asignación del presupuesto federal que se les da normalmente a las entidades federativas. Y entonces viene que si ese dinero se utilizara adecuadamente, si hubiera políticas de gestión administrativa adecuadas, etcétera, pues entonces ya no habría falta de insumos, falta de personal, falta de infraestructura, que a fin de cuentas esto es lo que viene a impactar. Y de esta manera el paciente llega a una institución, obviamente el médico hace lo que puede con lo que tiene disponible, y si por ejemplo no sirve un equipo, porque no tuvo mantenimiento, no hay tal medicamento, no hay tal insumo, ¿qué hace el paciente? El que tiene enfrente es el médico. Entonces va contra el médico y presenta la demanda en contra del médico, cuando el problema viene desde la institución. Esa es una cuestión. La otra cuestión, el médico ve a un paciente que llega grave, y ¿qué hace? Se me va a complicar y entonces yo me voy a meter en problemas. Y lo que hace es evitar la atención del paciente, el ingreso del paciente, y es lo que sucede cuando vemos en algunos medios de comunicación, cuando sale de repente la señora que iba a tener su parto, que viene complicado, va en la ambulancia y está pasando de hospital en hospital. Y nadie la quiere atender. Y nadie la quiere atender precisamente por esa probable complicación que se puede presentar. Y esto da pauta al incremento de las demandas que el abogado... Pero, por ejemplo, volviendo un poquito a lo que está diciendo de que se le va a hacer, le va a mandar a hacer análisis que no se requiere, también la persona puede decir, oigan, mi problema es este, y miren, me hicieron un examen de esto y de eso. También eso puede ser el motivo de que te quejes. Es muy difícil. No, es como muy complicado, ¿no? Sí, es muy difícil, perdón, que el paciente pueda reclamar eso por una razón. Generalmente el paciente, cuando va con un médico, y como dice aquí la doctora Diana Pérez, el médico hace la historia clínica, una excelente evaluación y exploración física, hace un diagnóstico, no pide estudios y establece el diagnóstico. El paciente sale y dice, ese médico no sirve porque no me pidió ningún estudio. Al contrario, los pacientes generalmente llegan y exigen, ¿por qué no me hace una resonancia? ¿Por qué no me hace un estudio de aceleración lineal o qué sé yo, cualquier estudio, un estudio a través de equipos sofisticados con la tecnología de punta, ¿sí? Cuando no son necesarios? Los mismos pacientes muchas veces le piden al médico estudios innecesarios y el médico, los hace para evitar un problema, lo complace. Ahora, poniéndome un poquito del lado de los médicos, ¿no? Poniendo un poquito del lado de los médicos. En la medicina privada, bueno, hay una cosa que es clara y todos sabemos, que muchos médicos solicitan una serie de estudios para que pues el hospital vea que están ingresando mucho dinero a la clínica por todos los estudios que piden a sus pacientes, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es antiético, pero es una realidad. Ahora, en el caso de la medicina social, cuando el médico lo hace para tener eventualmente pruebas en caso de una posible demanda, ¿no sería válido eso para el médico, para poder, digamos, cubrirse, tener las pruebas fehacientes de que bueno, pues hizo todo lo posible por establecer ese diagnóstico? Porque finalmente, pues un diagnóstico es establecido por un médico, muchas veces se confirma con un estudio, pero hay ocasiones en que es la impresión diagnóstica y los errores pues son humanos también, ¿no? Es una realidad. En esa parte, evidentemente, lo que rige la práctica de la atención médica, la lex artis ad hoc, la literatura, evidentemente el médico está facultado para ordenar todas esas medidas diagnósticas. Claro, el concepto en este tema es que él supone que entre más haga, menos le van a reclamar. Y hay un error en la imagen social, en el inconsciente social, el decir, se ha dado un mensaje a la población en el sentido de que el médico está obligado a curarlo, ¿sí? Y cualquier evento adverso, lesión,
muerte, falla orgánica, es culpa del médico, y eso no es verdad. Es decir, la literatura médica, la ley, no le exige al médico curar a nadie, pero no la expresión tan fría. Le exige poner todos los medios a su alcance para intentar lograr el objetivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el sistema? Incluso para establecer un diagnóstico certero, porque puede establecer un diagnóstico y, bueno, pues irse en un sentido y en el camino darse cuenta de que no era el diagnóstico adecuado y cambiar, ¿no? También es válido. Sí, totalmente. Tener 2 o 3 diagnósticos diferenciados. El problema es que cuando llega esto a manos de un abogado que en realidad no tiene conocimientos de derecho sanitario, como veíamos, que es un tema inmenso, una ley, 8 reglamentos, 100 normas oficiales, teoría de legitimación, etcétera, cuando no conoce esos temas, estamos tratando de buscar solo un error para llevar esto a los tribunales. Si estamos llevando todo este tipo de eventos de responsabilidad, negligencia y pericia, pero no los corregimos, es decir, por ejemplo, CONAME tiene infinidad de asuntos donde podemos decir, aquí ya tienes 3 eventos porque no sigue el banco de sangre, o porque sabes que no tienes oxímetro. Cómprenlos. O sea, sería mucho más sencillo tomar la atención. Lo que pasa cuando se demanda un paciente, se encuentra las espaldas de todos y lo dejan solo en un enfrentamiento personal con la sociedad, digo, paciente-médico. Mientras que las instituciones deberían ver, bueno, empezar a corregir sistemas. A nadie, evidentemente no somos defensores a ultranza de médicos, sentido, se equivocan hay algunos que en realidad podían ir hasta a prisión por los actos, sí, pero son los menos. Si llevamos todo este tipo de eventos a la judicialización, complicamos el sistema, y cuando vayamos otra vez al médico, nosotros, un familiar, la sociedad misma, el sistema va a cambiar. Ya ahorita los índices, tal vez, los últimos estudios que hicieron en México están en el 80% de ejercicio de medicina defensiva, hace 4 años, ahorita podemos ir entre el 90%. En unos años estaremos al 100% de que vamos a estar ciertos que nos van a tratar ejerciendo la medicina defensiva en instituciones públicas. Pues sí. Es como un círculo vicioso también. Totalmente. Dice la señora Esmeralda Soto que su mamá fue al seguro y que en su resultado salió que no tiene nada, pero que parece que tiene cáncer de mama, y esto ¿dónde podría poner su queja? Los medios para poner queja, yo lo que siempre hemos recomendado, CONAMED tiene oficinas, tiene protocolos, tiene expertos para poder determinar una evaluación primaria. Puede haber un error, tal vez de diagnóstico, de imagen, de interpretación. El problema con los errores es que hay que corregirlos de inmediato. Es decir, bueno, sí nos equivocamos, pero hay que tomar, evidentemente, la responsabilidad y corregirlos. La que yo recomendaría siempre, antes de llegar a cualquier tema judicial, acudir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que tiene los medios para poder orientar si hay elementos o no de alguna responsabilidad. Y además confirmar que efectivamente sí sea cáncer de mama, ¿no? O sea, también ahí habría que, pues tal vez pedir otra opinión más, ¿no? Si este asunto, por ejemplo, podríamos llevarlo con cualquier abogado y dirá, bueno, vamos al NMB o al juez, no. La norma oficial mexicana del cáncer de mama exige medidas, no solo clínicas, diagnósticas e histopatológicas. Si se hicieron todos los protocolos y no hubo, le exigiría también que en 6 meses se repita ese estudio. Pero de manera primaria parecería un asunto que hay que llevar al Ministerio Público o al juez. Lo que pasa es que abogados, al no conocer todos estos temas, pues lo van y lo llevan al tema judicial y es lo que complica el sistema. De origen, yo recomendaría a la Comisión Nacional de Arbitraje. No, además también, pues, te estresas más, te angustias más, haces más gasto, hay que también pues poner una balanza, qué tanto vale la pena meterse en ahora también un asunto legal, además de que tienes un problema de salud muy serio. Yo me refiero a casos en los que sí son contados, la verdad es que la mayoría pues tratan de salvarte la vida, no de lo contrario, pero hay casos que son errores porque pues se dicen ser médicos capaces para algo y no lo son. Ahí yo sí creería que por eso existe la medicina defensiva, porque sí hay casos donde las personas pues sí tienen la razón y el médico comete un error. Claro que los hay, claro que los hay, lo reconocemos. El problema es cómo lo atacamos o cómo lo resolvemos. Si vamos al sistema macro, vamos a poner seguros. Los seguros que tienen este segmento, curiosamente es el único ramo que no tiene ajuste. Es decir, dejamos al médico que curse la catarsis procesal para poder obtener una sentencia y que le pague. Entonces, se gasta todo en procedimientos judiciales y después en sentencia. Si tuviéramos una evaluación previa por expertos, no sé, aseguradoras, que puedan decir, dime si se equivocó o no, como pasa con el ajustador de autos, que esto es mucho más científico y complicado, nos ahorraríamos muchísimo dinero en ese aspecto. Se le daría una recomendación al médico para evitar que se sigan cometiendo errores y corregiríamos el sistema.
Pues licenciado Guerrero, doctor Torres, muchas gracias por habernos acompañado en Respuesta Oportuna. Gracias. Gracias.